Bienvenidos a Historias del Duque Nobles. La historia que vais a escuchar hoy os dejará sin aliento. Una novia que escapa de su propia boda en una noche tormentosa, un duque solitario que jamás había conocido el amor y un precio que ninguno de los dos imaginó que tendrían que pagar. Si os gustan las historias de época llenas de pasión y misterio, suscribíos ahora mismo a nuestro canal, porque lo que está a punto de suceder cambiará sus vidas para siempre. El 15 de octubre de 1847, en el castillo de Beaumont, Francia, se celebraba lo que debería haber sido la boda del año. Isabela de Beaumont, de apenas 20 años, estaba destinada a casarse con el conde de Malcord, un hombre de 60 años conocido por su crueldad y sus vicios. La ceremonia había sido arreglada por su padre para saldar deudas de juego que amenazaban con arruinar por completo el nombre de la familia. Isabela se encontraba en su habitación, vestida con un suntuoso vestido de seda blanca, bordado con perlas, un regalo de su futuro esposo. Sus largos cabellos castaños habían sido recogidos en un elaborado peinado adornado con flores de azahar, símbolo de pureza que pronto perdería todo significado. Sus ojos verdes, normalmente brillantes y llenos de vida, estaban enrojecidos por las lágrimas que había derramado durante días. «Mademoiselle Isabela», murmuró su doncella, Marie, mientras ajustaba los últimos detalles del vestido. «Es hora de bajar. Vuestro padre os espera». Pero Isabela ya había tomado una decisión desesperada. Mientras Marie se dirigía hacia la puerta para avisar que estaba lista, la joven se acercó sigilosamente a la ventana de su habitación. El castillo de Beaumont se alzaba sobre un acantilado, pero había crecido escalando esos muros desde niña. Conocía cada piedra, cada saliente que podría servirle de apoyo. «No puedo hacerlo, Marie», susurró Isabela con voz temblorosa. «No puedo entregarme a ese monstruo. Prefiero morir antes que ser su esposa». Sin más dilación, se quitó los incómodos zapatos de satén y comenzó a descender por la pared del castillo. Su vestido de novia se enganchaba en las piedras, desgarrándose en varios lugares, pero no le importaba. La libertad valía más que cualquier tela, por preciosa que fuera. Los invitados esperaban en la capilla del castillo. El conde de Malcord, vestido con sus mejores galas, tamborileaba impaciente con sus dedos sobre el banco. Sus pequeños ojos negros brillaban con una codicia que helaba la sangre. No esperaba con ansias a Isabela por amor, sino por la dote que venía con ella y por el placer sádico de quebrar su espíritu independiente. «¿Dónde está mi prometida?», gruñó cuando María apareció corriendo por el pasillo, pálida como un fantasma. «Ha desaparecido, mi señor», tartamudeó la doncella. «Cuando fui a buscarla, la habitación estaba vacía». El rugido de ira del conde reverberó por todo el castillo. Inmediatamente ordenó que todos los caminos fueran vigilados, que batieran los bosques circundantes. Pero Isabela ya llevaba ventaja, corriendo descalza por senderos que conocía desde la infancia, su vestido de novia ondeando como una bandera blanca en la oscuridad creciente. ¿Podéis imaginar el valor que necesitó Isabela para escapar de esa manera? La historia apenas está comenzando. Si queréis saber qué le sucede a nuestra valiente protagonista, no olvidéis suscribiros a Historias del Duque Nobles, porque lo que está a punto de descubrirla cambiará para siempre. La tormenta había comenzado a caer con furia cuando Isabela llegó a los límites del bosque de Montclair. Sus pies sangraban por correr sobre piedras y espinas. Su vestido estaba desgarrado y manchado de barro, pero su determinación permanecía intacta. Sabía que al otro lado de ese bosque se encontraba el puerto de Saint-Malo, donde podría abordar un barco hacia Inglaterra y comenzar una nueva vida. Pero el destino tenía otros planes para ella. A medida que se adentraba en el bosque, la lluvia se intensificó hasta convertirse en un auténtico diluvio. Los relámpagos iluminaban los árboles centenarios, creando sombras monstruosas que parecían perseguirla. El viento aullaba entre las ramas, ahogando el sonido de sus sollozos. Fue entonces cuando lo vio. Un castillo majestuoso se alzaba en una colina, como surgido de un cuento de hadas. Era el Château de Montclair, residencia del misterioso duque Alexandre de Montclair. Las leyendas sobre este hombre
eran tan numerosas como contradictorias. Algunos decían que era un ermitaño que había perdido la razón después de una tragedia amorosa. Otros susurraban que había hecho un pacto con el diablo para obtener su inmensa riqueza. Lo único cierto era que jamás se le había visto en sociedad, y que ninguna mujer había pisado su castillo en más de 10 años. Isabella no tenía elección. La tormenta arreciaba, sus fuerzas se desvanecían y necesitaba refugio urgentemente. Con lo que le quedaba de valor, se dirigió hacia las imponentes puertas del castillo. El duque Alexandre de Montclair se encontraba en su biblioteca, absorto en la lectura de un tratado de filosofía, cuando escuchó los golpes desesperados en la puerta principal. A los 35 años era un hombre de apariencia imponente, alto, de complexión atlética desarrollada por años de esgrima y equitación. Sus cabellos negros como la noche contrastaban dramáticamente con sus ojos de un azul tan intenso que parecían capaces de leer el alma. Una cicatriz apenas visible cruzaba su mejilla izquierda, recuerdo de un duelo de juventud, añadiendo un aire de peligro a su ya de por sí magnética presencia. Había vivido en soledad voluntaria desde la muerte de su prometida, Celeste, 10 años atrás. Aquella tragedia había endurecido su corazón hasta convertirlo en piedra. Desde entonces había rechazado toda compañía femenina, consagrando su vida al estudio, a la administración de sus vastas propiedades y a obras de caridad anónimas que realizaba en secreto. ¿Quién puede ser a estas horas y con semejante tormenta?, murmuró, dejando a un lado su libro. Su mayordomo, un hombre mayor llamado Henry, que llevaba décadas a su servicio, se acercó con expresión preocupada. «Excelencia, hay una joven en la puerta. Está empapada y parece en estado de shock. Dice llamarse Isabella y suplica refugio». Alexandre frunció el ceño. Su primera reacción fue ordenar que la llevaran a la posada del pueblo, pero algo en la descripción de Henry despertó su curiosidad. ¿Qué podría llevar a una mujer a vagar sola en una noche como esa? «Haz que pase», ordenó finalmente, «pero que vaya directamente a las habitaciones de invitados. No quiero verla». Pero el destino, como ya hemos visto, tenía sus propios planes. Cuando Henry abrió las puertas del gran salón para que Isabella pudiera refugiarse junto al fuego mientras preparaban su habitación, la joven tropezó con el dobladillo de su vestido desgarrado. Henry corrió a ayudarla, pero llegó un segundo tarde. Isabella cayó directamente en los brazos de Alexandre, quien había bajado por curiosidad para observar a su inesperada invitada desde las sombras. El contacto fue eléctrico. Por primera vez en 10 años, Alexandre sintió que su corazón latía de una manera diferente. Isabella, por su parte, se encontró mirando directamente a los ojos más hermosos que había visto en su vida. Durante un instante que pareció eterno, el mundo se detuvo a su alrededor. «Gracias», murmuró Isabella, sin hacer ademán de separarse de él. Alexandre la contempló en silencio. Incluso empapada y despeinada, con el vestido hecho jirones, era extraordinariamente hermosa. Pero había algo más que su belleza física. Lo que lo cautivaba era la fuerza que irradiaba, la dignidad con la que mantenía la cabeza erguida, a pesar de su evidente desesperación. «¿Quién sois?», preguntó con voz ronca, sin soltarla aún. «Isabella de Beaumont», respondió ella, y al pronunciar su apellido vio cómo la expresión del duque cambiaba radicalmente. Los Beaumont y los Montclair habían sido enemigos durante generaciones. Una disputa sobre tierras y derechos de agua había dividido a las familias siglos atrás, y el odio se había transmitido de padres a hijos como una herencia maldita. Alexandre la soltó bruscamente, dando un paso atrás. «Una Beaumont», escupió el nombre como si fuera veneno. «¿Qué hace una Beaumont en mi castillo?». Isabella irguió la cabeza con dignidad, a pesar de su estado lamentable. «Huyo de un destino peor que la muerte», declaró con voz firme. «Me iban a casar por la fuerza con el conde de Malcourt.
Preferí arriesgar mi vida antes que someterme a semejante humillación. La mención de Malcour hizo que Alexandre apretara los puños. Conocía la reputación del conde, sus perversiones, su crueldad con las mujeres. A pesar del apellido de Isabela, sintió una punzada de compasión por ella. Henry ordenó sin quitar los ojos de Isabella: «Prepara la habitación azul para nuestra invitada, y que le lleven ropa seca». «¿Me permitís quedarme?», preguntó Isabella, sin poder ocultar su sorpresa. Alexandre la estudió durante un largo momento. Cada fibra de su ser le decía que echara a esa mujer de su castillo inmediatamente. Era una Beaumont, su enemiga natural, pero había algo en sus ojos verdes, una vulnerabilidad mezclada con fiereza, que despertaba sentimientos que creía enterrados para siempre. «Una noche», dijo finalmente. «Solo una noche». Esa noche, Isabela se encontraba en la habitación azul, vestida con un camisón de lino que había pertenecido a la difunta madre del duque. A pesar de que estaba en territorio enemigo, se sentía más segura de lo que se había sentido en meses. Las paredes del castillo de Montclair irradiaban una fortaleza que contrastaba dramáticamente con la atmósfera opresiva del castillo de Beaumont. No podía dormir. Los eventos del día se agolpaban en su mente: la fuga desesperada, el encuentro con el misterioso duque, la promesa de que solo podría quedarse una noche. ¿Qué haría al día siguiente? No tenía dinero, no tenía familia que la acogiera sin exigir que regresara con el conde de Malcour. Su futuro se presentaba incierto y aterrador. Era cerca de medianoche cuando escuchó pasos en el corredor. Una suave melodía de piano comenzó a filtrarse a través de las paredes. La música era melancólica y hermosa, llena de una tristeza tan profunda que le encogió el corazón. Incapaz de resistir la curiosidad, Isabella se envolvió en una bata y siguió el sonido de la música. La llevó hasta un gran salón donde Alexandre tocaba un magnífico piano de cola. Estaba vestido solo con una camisa blanca abierta hasta el pecho y pantalones oscuros. Sus dedos se deslizaban sobre las teclas con una maestría que hablaba de años de práctica. Isabella se quedó en el umbral, hechizada no solo por la música, sino por la imagen del duque. Sin la rígida formalidad de sus ropas habituales, parecía más joven, más vulnerable. La expresión de su rostro mientras tocaba era de una tristeza tan profunda que ella sintió deseos de consolarlo. «Es hermosa», murmuró sin darse cuenta. Alexandre se detuvo abruptamente y se volvió hacia ella. Sus ojos se encontraron a través de la penumbra del salón, iluminados solo por las llamas de la chimenea. «No deberíais estar aquí», dijo, pero sin la aspereza que había mostrado antes. «La música me despertó», respondió Isabella, acercándose lentamente. «Era de Chopin». Alexandre asintió, sorprendido de que ella reconociera al compositor. «Nocturno en mi bemol mayor». Era la pieza favorita de alguien que conocí hace tiempo. «¿De vuestra esposa?», preguntó Isabella con suavidad. «No llegamos a casarnos», respondió Alexandre, volviendo la vista hacia las teclas del piano. «Murió de tuberculosis 3 días antes de nuestra boda». El dolor en su voz era tan tangible que Isabella sintió lágrimas agolparse en sus ojos. Sin pensar en las consecuencias, se acercó y se sentó en el banco junto a él. «Lo siento mucho», murmuró. «Debió de amarla profundamente». Alexandre la miró con sorpresa. No esperaba compasión de una Beaumont, y menos una comprensión tan inmediata de su dolor. «¿Y vos?», preguntó, desviando la conversación de su tragedia personal. «¿Amabais al hombre del que habéis huido?». Isabella se estremeció. «El conde de Malcour no es un hombre al que se pueda amar. Es un monstruo que disfruta causando dolor. Mi padre me entregó a él para saldar una deuda de juego. Yo no era más que una moneda de cambio». Alexandre estudió su perfil a la luz del fuego. «¿Y ahora qué haréis? ¿A dónde iréis cuando amanezca?». «No lo sé», admitió Isabella, y por primera vez desde su fuga dejó que la desesperación se reflejara en su voz. «No tengo dinero.
No tengo familiares que puedan ayudarme sin entregarme de vuelta al conde. Pensé en llegar a Inglaterra, pero necesitáis recursos para eso, completó Alexandre. Isabela asintió, sintiéndose vulnerable por primera vez desde que había llegado al castillo. Segunda llamada a suscripción 16.6. ¿Os imagináis la tensión de este momento? Una mujer desesperada, un duque solitario, y una atracción que ninguno de los dos puede negar, pero esperad a ver lo que sucede a continuación. Si os está gustando esta historia, suscribíos a Historias del Duque Nobles para más aventuras llenas de pasión y misterio. Alexandre se levantó del banco del piano y comenzó a caminar por el salón, sus pasos resonando en el silencio de la noche. Isabella podía sentir la intensidad de sus pensamientos, la lucha interna que se libraba en su mente. «Tengo una proposición que haceros», dijo finalmente, deteniéndose frente a la chimenea sin mirarla. Isabella sintió que su corazón se aceleraba. «Os escucho, quedaos en mi castillo». No como invitada, sino como compañera. Las palabras colgaron en el aire entre ellos como una pregunta peligrosa. Isabela se puso de pie lentamente. «¿Qué significa exactamente eso, Excelencia?» Alexandre se volvió hacia ella, y la intensidad de su mirada la dejó sin aliento. «Significa que tendríais un hogar seguro, protección contra el conde de Malcour y cualquier otro que quisiera haceros daño. Tendríais vuestra propia habitación, sirvientes, todo lo que necesitéis. A cambio, susurró Isabella, aunque en el fondo de su corazón ya sabía lo que él iba a pedirle. «A cambio seríais mía», dijo Alexandre con una voz tan baja que apenas era audible. «Completamente mía». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabella sintió que el mundo giraba a su alrededor. La proposición era escandalosa, inmoral según todos los estándares de la sociedad, pero también era su única oportunidad de libertad real. «¿Y si me niego?», preguntó, necesitando conocer todas sus opciones. «Entonces os proporcionaré dinero suficiente para llegar a Inglaterra y comenzar una nueva vida allí. Pero una vez que salgáis de este castillo, no podré protegeros más». Isabela se acercó a la ventana, contemplando la noche tormentosa que había traído tantos cambios a su vida. Sabía que si aceptaba la proposición del duque, se convertiría en su amante, perdería para siempre su reputación y la posibilidad de un matrimonio respetable. Pero también sabía que rechazar su oferta significaba enfrentarse sola a un mundo hostil, sin recursos ni protección. «¿Por qué?», preguntó, volviéndose hacia él. «¿Por qué me ofrecéis esto? Soy una Beaumont, vuestras familias son enemigas». Alexandre se acercó a ella lentamente, como si fuera una criatura salvaje que pudiera huir en cualquier momento. «Porque en 10 años no había sentido nada por ninguna mujer», admitió con una honestidad brutal. «Hasta que aparecisteis en mi puerta esta noche. No entiendo qué me está sucediendo, pero sé que no puedo dejaros ir». La confesión era tan inesperada, tan cruda en su sinceridad, que Isabella sintió que su resistencia se desmoronaba. Podía ver la verdad en sus ojos, la lucha entre su deseo y su sentido del honor. «¿Y si acepto?», preguntó con voz temblorosa. «¿Qué pasaría conmigo?». Alexandre extendió su mano hacia ella, sin llegar a tocarla. «Seríais la dama de este castillo en todo menos en nombre. Tendríais mi protección, mi respeto, y si lo deseáis, mi corazón». Isabela sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. La oferta era tentadora, no solo por la seguridad que le proporcionaría, sino por algo mucho más peligroso, la posibilidad de amor verdadero. «Necesito tiempo para pensarlo», murmuró. Alexandre asintió, retrocediendo para darle espacio. «Por supuesto, tomad todo el tiempo que necesitéis. Pero recordad que cada hora que pasa, el conde de Malcour estará buscándoos más desesperadamente». El amanecer encontró a Isabella despierta en su habitación, habiendo pasado la noche entera contemplando su futuro. A través de la ventana podía ver los jardines del castillo de Montclair, cuidados con meticulosa perfección.
Era un lugar hermoso, un refugio donde podría encontrar la paz que nunca había conocido. Pero el precio era alto, más alto de lo que jamás había imaginado que tendría que pagar por su libertad. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era una doncella, con una bandeja de desayuno y un mensaje del duque. Su excelencia os espera en el jardín de rosas cuando estéis lista, informó la muchacha. Isabela se vistió cuidadosamente con uno de los vestidos que habían dejado en su habitación durante la noche. Era de seda azul claro, elegante, pero no ostentoso, que se ajustaba perfectamente a su figura. Alguien había calculado con precisión sus medidas. Encontró a Alexandre en el jardín, contemplando una fuente de mármol donde jugaban varios querubines de piedra. Vestía una levita azul marino y pantalones grises, su apariencia impecable como siempre. Al verla acercarse, se volvió hacia ella con una expresión expectante. «Buenos días, Isabella», la saludó formalmente. «Buenos días, Excelencia». Caminaron en silencio por los senderos del jardín durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, se detuvieron junto a un rosal particularmente hermoso, cargado de flores rojas como la sangre. «¿Habéis tomado una decisión?», preguntó Alexandre, sin mirarla directamente. Isabella respiró profundamente, sabiendo que las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían su vida para siempre. «Acepto vuestra proposición», dijo con voz clara y firme. Alexandre se volvió hacia ella con una expresión de sorpresa y algo que podría haber sido alivio. «¿Estáis segura? Una vez que crucéis esa línea, no habrá vuelta atrás». «Lo entiendo perfectamente», respondió Isabela. «Pero también entiendo que la alternativa es mucho peor. Al menos aquí tendré la posibilidad de ser feliz». Alexandre se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Os prometo que nunca os arrepentiréis de esta decisión», murmuró. «Haré todo lo que esté en mi poder para asegurarme de ello». Isabela sintió un estremecimiento al contacto de sus manos. Era cálido, firme, reconfortante de una manera que nunca había experimentado. «¿Cuándo?», preguntó, sorprendiéndose de su propia audacia. «Esta noche», respondió Alexandre, su voz ronca con una emoción que intentaba controlar. «Si estáis de acuerdo». Isabela asintió, incapaz de confiar en su voz. El resto del día pasó en una extraña mezcla de anticipación y nerviosismo. Alexandre había insistido en que Isabella conociera cada rincón del castillo que ahora sería su hogar. Le mostró la biblioteca, con sus miles de volúmenes encuadernados en cuero, los salones de baile donde alguna vez se habían celebrado fiestas magníficas, los jardines secretos donde podría caminar en soledad cuando necesitara reflexionar. «Este castillo ha estado demasiado silencioso durante demasiado tiempo», comentó Alexandre mientras recorrían la galería de retratos familiares. «Necesita la presencia de una mujer para volver a la vida». Isabela se detuvo frente al retrato de una joven hermosa de cabellos dorados y ojos azules. «¿Era ella?», preguntó suavemente. «¿Vuestra prometida?». Alexandre asintió, con una expresión melancólica cruzando su rostro. «Celeste. Hubiera sido una excelente duquesa». «¿La amabais mucho?». «Creía que sí», respondió Alexandre después de una pausa. «Pero ahora me doy cuenta de que lo que sentía por ella era más bien un afecto profundo, mezclado con el respeto y la admiración. Lo que siento por vos». Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado peligrosas para pronunciar. «¿Qué sentís por mí?», preguntó Isabella, volviéndose para mirarlo directamente. Alexandre la contempló durante un largo momento, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. «Algo que no entiendo completamente, pero que sé que es mucho más poderoso que cualquier cosa que haya experimentado antes». La confesión hizo que el corazón de Isabella se acelerara. Se estaba enamorando de este hombre misterioso y peligroso, y eso la aterrorizaba tanto como la emocionaba. Cuando llegó la noche, Isabella se encontró en su habitación, vestida con el camisón de seda más hermoso que había visto en su vida.
Era de color marfil, con delicados bordados en hilo dorado que capturaban la luz de las velas. Henry había encendido docenas de velas por toda la habitación, creando una atmósfera íntima y romántica. Un suave golpe en la puerta anunció la llegada de Alexandre. Isabella se acercó a abrir, sintiendo que sus piernas apenas la sostenían por los nervios. Alexandre entró vestido con una bata de seda negra sobre una camisa blanca abierta. Sus ojos recorrieron su figura con una intensidad que la hizo sonrojar. «Estáis hermosa», murmuró, cerrando la puerta tras él. «Estoy nerviosa», admitió Isabella con honestidad. Alexandre se acercó a ella lentamente, como si temiera que fuera a desvanecerse si se movía demasiado rápido. «No hay prisa», dijo suavemente. «Tenemos toda la noche, toda la vida». Tomó su rostro entre sus manos con una delicadeza infinita, como si fuera la cosa más preciosa del mundo. «¿Estáis segura?», preguntó una vez más. En lugar de responder con palabras, Isabella se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él. El beso fue suave al principio, exploratorio, pero pronto se intensificó con la pasión que habían estado conteniendo desde el momento en que se conocieron. Alexandre la rodeó con sus brazos, atrayéndola contra su pecho. Isabella podía sentir el latido acelerado de su corazón, igual de errático que el suyo propio. «Isabella», murmuró su nombre como una oración. «Podéis sentir la pasión entre estos dos, pero cuidado, porque esta historia está lejos de terminar. ¿Qué secretos guarda aún el pasado del duque? ¿Descubrirá alguien el refugio de Isabella? Suscribíos a Historias del Duque Nobles para descubrir cómo continúa esta apasionante historia». 3 semanas habían pasado desde aquella noche tormentosa que cambió sus vidas para siempre. Isabella había encontrado en el castillo de Montclair algo que nunca pensó que podría tener felicidad verdadera. Alexandre se había mostrado como un amante tierno y apasionado, pero también como un compañero intelectual estimulante. Pasaban las mañanas cabalgando por los extensos terrenos del ducado, las tardes leyendo juntos en la biblioteca y las noches descubriendo las profundidades de su pasión mutua. Isabella había florecido bajo el cuidado y la adoración de Alexandre. Sus mejillas habían recuperado el color rosado de la juventud, sus ojos brillaban con una alegría que nunca antes había conocido. Se había convertido en la verdadera señora del castillo, dirigiendo a los sirvientes con gracia natural y llenando los salones con risas que no se habían escuchado en una década. Pero el pasado, como siempre, tenía la costumbre de alcanzar a quienes intentaban escapar de él. Era una mañana particularmente hermosa de noviembre cuando Henry irrumpió en el comedor donde Isabella y Alexandre desayunaban tranquilamente. «Excelencia», jadeó el anciano mayordomo, claramente alterado. «Hay un contingente armado acercándose al castillo. Llevan el estandarte de los Beaumonti, el del conde de Malcourt». Isabella palideció hasta ponerse blanca como la porcelana. Su taza de té se deslizó de sus manos temblorosas, estrellándose contra el suelo de mármol. «¿Cuántos hombres?», preguntó Alexandre, poniéndose de pie inmediatamente. «Al menos 20, excelencia». «Iban armados hasta los dientes». Alexandre se volvió hacia Isabella, tomando sus manos heladas entre las suyas. «No os preocupéis», dijo con voz firme. «Este es mi territorio. No pueden entrar sin mi permiso». Pero Isabella conocía a su padre y conocía especialmente al conde de Malcourt. No se detendrían ante tecnicismos legales cuando su orgullo había sido herido de manera tan pública. «No entendéis», murmuró, con lágrimas comenzando a formar en sus ojos. «El conde no se irá sin mí. Y mi padre, está desesperado. Las deudas que tiene con Malcourt podrían arruinarlo completamente si no me entrega». Alexandre apretó sus manos con fuerza. «Entonces nos iremos, esta misma noche. Tengo propiedades en Escocia donde nadie podrá encontrarnos». Pero antes de que Isabella pudiera responder,
el estruendo de la puerta principal, siendo derribada, reverberó por todo el castillo. Gritos y el sonido de botas militares llenaron el gran vestíbulo. Montclair, rugió una voz que Isabel ya reconoció con horror. Era el conde de Malcourt. Sé que está aquí. Entregadme a mi prometida. Alexandre se irguió con toda su estatura, sus ojos brillando con una furia fría y peligrosa. «Quedaos aquí», ordenó a Isabella. «No importa lo que escuchéis, no salgáis de esta habitación». Pero Isabella sabía que no podía permitir que Alexandre enfrentara solo esta confrontación. Era su pasado el que había llegado a atormentarlos, y era su responsabilidad enfrentarlo. «Voy con vos», declaró, irguiendo la barbilla con determinación. «Isabella, no. Es mi decisión», interrumpió ella. «Y ya he huido bastante». Juntos, bajaron las escaleras principales del castillo. En el gran vestíbulo los esperaba un espectáculo que heló la sangre de Isabella. El conde de Malcourt estaba allí, más gordo y repugnante de lo que recordaba, flanqueado por una docena de soldados armados. Su padre, el conde de Beaumont, permanecía junto a él, con el rostro demacrado por la preocupación y la vergüenza. «Ahí está», gritó Malcourt al ver a Isabella, «mi prometida, la que me ha humillado públicamente». «Soy la prometida de nadie», respondió Isabella, con voz clara y firme, bajando lentamente las escaleras del brazo de Alexandre. «Especialmente no vuestra». Los ojos pequeños y crueles de Malcourt se fijaron entonces en Alexandre, y una sonrisa sádica se extendió por su rostro. «Así que es cierto», murmuró. «La orgullosa heredera de los Beaumont se ha convertido en la puta de un Montclair». El insulto fue como una bofetada física. Alexandre se tensó como un resorte, y por un momento Isabella temió que se lanzara sobre el conde. «Cuidado con vuestras palabras, Malcourt», advirtió Alexandre con voz peligrosamente baja. «Estáis en mi hogar». «¿Vuestro hogar?», se mofó el conde. «¿Creéis que vuestro título os protegerá cuando el rey se entere de que habéis secuestrado a una prometida en el día de su boda?» «Nadie me ha secuestrado», intervino Isabella. «Vine aquí por mi propia voluntad». Su padre finalmente habló, su voz quebrada por la emoción. «Isabella, hija mía, por favor, debes venir a casa, debes casarte con el conde. Mi honor, nuestro nombre, todo está en juego». Isabella sintió que su corazón se partía al ver la desesperación en los ojos de su padre. A pesar de todo lo que había hecho, seguía siendo el hombre que la había criado, que la había amado a su manera. «Padre», dijo suavemente, «no puedo casarme con un hombre que no amo. No puedo sacrificar mi felicidad por vuestras deudas de juego». «Tu felicidad no importa», explotó Malcourt. «Eres mía por derecho. Tu padre me debe una fortuna y tú eres parte del pago». Fue entonces cuando Alexandre habló, su voz resonando con la autoridad de siglos de nobleza. «Si es una cuestión de dinero, yo pagaré la deuda». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se volvieron hacia el duque. «¿Qué habéis dicho?», murmuró Malcourt, claramente sin poder creer lo que había escuchado. «Que pagaré la deuda del conde de Beaumont», repitió Alexandre claramente. «Toda, hasta el último céntimo». La oferta era tan inesperada que hasta Isabella se quedó sin aliento. Las sumas involucradas debían ser astronómicas. «¿Y qué ganáis vos con eso?», preguntó Malcourt con suspicacia. Alexandre miró directamente a Isabella, sus ojos brillando con una emoción tan intensa que le quitó el aliento. La mano de Isabella de Beaumont en matrimonio. El gran vestíbulo del castillo se sumió en un silencio absoluto. Isabella sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Había escuchado bien? Alexandre acababa de pedir su mano en matrimonio. El conde de Malcourt se había puesto púrpura de ira. «Eso es imposible. Ella es mía». Pero el padre de Isabella miraba a Alexandre con una expresión calculadora.
La oferta del duque resolvería todos sus problemas financieros, y un matrimonio con los Montclair sería aún más ventajoso que el arreglo con Malcour. ¿Estáis hablando en serio, Excelencia?, preguntó el conde de Beaumont. Completamente, respondió Alexandre, sin quitar los ojos de Isabella. Pagaré todas las deudas de vuestra familia, cancelaré cualquier compromiso previo, y me casaré con vuestra hija antes de que termine la semana. Isabella sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. En un solo momento, Alexandre había encontrado la manera de darle todo lo que jamás se había atrevido a soñar: libertad, amor y un futuro respetable. Pero Malcour no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. «Esto no terminará aquí», rugió, dirigiéndose hacia la puerta. «Tengo aliados en la corte. Me aseguraré de que paguéis por esta humillación». Mientras el conde y sus hombres se marchaban entre amenazas y gritos, Isabella se encontró mirando directamente a los ojos del hombre que acababa de cambiar su destino una vez más. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué lo habéis hecho?». Alexandre se acercó a ella, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. «Porque me di cuenta de que una noche no era suficiente», murmuró. «Quiero toda una vida contigo, Isabella, como mi esposa, como mi duquesa, como mi amor». Pero justo cuando Isabella abría la boca para responder, Henry apareció corriendo por el pasillo con el rostro pálido de terror. «Excelencia, Excelencia, tenéis que ver esto inmediatamente». Alexandre frunció el ceño. «¿Qué sucede, Henry?». El anciano mayordomo le entregó una carta con el sello real. «Acaba de llegar un mensajero del rey. Es una orden de arresto». El corazón de Isabella se detuvo. «¿Arresto? ¿Por qué?». Alexandre rompió el sello y leyó rápidamente la carta. Su rostro se ensombreció con cada línea. «Malcour se movió más rápido de lo que pensé», murmuró. «Me acusan de secuestro, de violar el honor de una dama noble y de interferir con un contrato matrimonial sancionado por la corona». Isabella sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Justo cuando la felicidad parecía estar al alcance de sus manos, el pasado volvía a alcanzarlos con consecuencias devastadoras. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz temblorosa. Alexandre la miró con una expresión que mezclaba determinación y desesperación. «Significa que tenemos hasta el amanecer antes de que lleguen a arrestarme», respondió. «Y eso significa que tenemos que tomar una decisión que cambiará nuestras vidas para siempre». «¿Qué decisión tomarán Alexandre e Isabella? ¿Lograrán escapar de las garras de Malcour y de la justicia real? ¿O tendrán que pagar un precio aún más alto por su amor prohibido?» La historia apenas está comenzando. Suscribíos a Historias del Duque Nobles para descubrir el emocionante desenlace de esta apasionante historia. No os perdáis ni un solo episodio de las aventuras más románticas y peligrosas de la época. El próximo capítulo os dejará sin aliento. ¿Se atreverán a desafiar al mismo rey por amor?